Bien, muy buenas noches, estimados maestros. Una vez más, encontrándonos de alguna otra manera a través de este medio para poder hacer un refuerzo con respecto al primer módulo que ya venimos trabajando, con respecto al uso del juego y de material, ¿no? Desde la estructura concreta. Es importante señalar que en la revisión de los trabajos que se viene realizando, hay aspectos muy buenos de los aportes que ustedes vienen haciendo, pero a la vez también es importante ir ajustando algunos aspectos con el sentido sobre todo del concepto y del manejo del conocimiento de la importancia que tiene que ver el juego en la matemática. Y en muchos de los casos era el hecho de ver cómo desde la escuela los estudiantes a veces no entienden o no comprenden la matemática porque les son muy frías o de pronto están muy estáticos y que de pronto el juego cumple una función recreativa, una función de acción que hace que el estudiante pueda activar en la escuela. En muchos de los casos siempre nos preguntamos por qué el estudiante se distrae cuando nosotros explicamos la clase y a veces pensamos de que el estudiante no nos presta atención por una naturaleza común, pero lo que ocurre es que a veces la clase de matemáticas, si no está didácticamente organizada a través de actividades donde el estudiante tenga que accionar, y en muchos de los casos el juego es importante, el estudiante va a poder desde esa mirada estar más tranquilo y sobre todo concentrado y animado con la matemática. Por otro lado es el hecho de cómo ligar el juego a la acción del conocimiento, ¿no? No es en realidad el juego por el juego, sino que debe ser el juego por el conocimiento, y a la vez el juego, la parte del conocimiento tiene que llevarse siempre a la práctica de los conceptos. Y en muchos de los casos cuando se dejan las tareas y la matemática es tan dura, tan fría, tan rigurosa, los estudiantes cumplen las tareas porque tienen que responder o están obligados a responder, o en todo caso algunos estudiantes no lo realizan porque no entienden o no le encuentran el sentido a lo que realmente se quiere construir con la matemática. En este caso estamos hablando de que los estudiantes pierden interés, o sea, poco le importa la matemática, lo único que ellos desean es ver cómo aprobar, pero tenemos un papel importante en que a través de la matemática hay que desarrollar mucho lo que se llama el pensamiento lógico, el pensamiento matemático, y por ende pues construir conocimientos que realmente sean pertinentes en los estudiantes. Y esto en muchos de los casos, cuando hablamos de una matemática abstracta, una matemática rigurosa, donde solamente el estudiante tiene que aprender algoritmos o fórmulas, o en todo caso sistemas operativos, mecanizando y tratando de que el estudiante sea solamente un técnico matemático, ¿no? Y esto en muchos de los casos no va a ayudar a encontrarle el sentido y creer que solamente la matemática tiene que ser una situación de memoria, sin encontrarle sobre todo el camino a donde puede aplicar lo que aprende. Es fundamental desde el juego interpretar, ¿no? ¿Por qué llamamos nosotros juego? Si vemos de que desde la escuela podemos generar a través de esta actividad la motivación, el encuentro entre la actividad recreativa y el conocimiento que se quiere construir. Por eso que la motivación debe estar muy ligada a la actividad recreativa, una actividad que permita pues de que el estudiante active movimientos, active por ejemplo pensamientos, como les venía comunicando, ya, les venía explicando, lo importante es que de alguna manera se torna fundamental a partir de la parte espontánea donde los estudiantes pues buscan cómo divertirse, cómo entretenerse a partir de la acción lúdica. Por otro lado, cabe destacar de que nosotros en la escuela como maestros debemos también integrar, ¿no? Si se trata de una actividad lúdica recreativa, como esta actividad se va a ligar sobre todo a
a la necesidad de aprendizaje, al propósito, y tomar en cuenta de que no se trata de que el juego permita solamente una cuestión espontánea, sino que a la vez, cuando se juega con los estudiantes, ellos por naturaleza van a sentirse libres, van a sentirse personas que de pronto van a generar una acción recreativa, pero la situación que esta recreativa tiene que ver mucho cómo van entrando al tema del conocimiento matemático. Si bien es cierto, pueden potenciarse los conocimientos, reforzarse las acciones a través de ejercicios o problemas, esto es una situación que el juego también le va a permitir generar una exploración, en el sentido de ir buscando los medios, los recursos para encontrar la solución. Y por eso es que el juego repercute mucho en la satisfacción, en esa situación de placer que tiene el estudiante de poder sentirse bien. Y por ende la clase de matemática se aprovecha justamente para poder de algún modo ir poniendo niveles, ir poniendo exigencias que de acuerdo a estas características estudiantiles nosotros vayamos buscando encontrar. Y el juego de pronto ya se torna en una situación ya para nosotros como maestro, una situación de encontrarle la forma en que vamos retando, en que vamos desafiando al estudiante, para que estos a la vez vayan respondiendo pues a estas características por el cual el juego ha sido planteado, ¿no? Porque finalmente el juego tiene que cumplir una meta que de pronto sea la que nosotros buscamos a través de la actividad lúdica ligada al tema del conocimiento. Hay que entender de que el uso de los juegos siempre también va a tener una connotación importante. Y cuando hablamos de aspectos que tiene que ver el juego, en muchos de los casos, de cómo utilizar también la situación didáctica desde la aplicación del juego y el desempeño que esperamos que el estudiante se repercuta. Recuerden de que nosotros aplicamos el juego por un proceso que vamos viendo para poder evaluar el conocimiento que se está generando, se está construyendo. Y esto tiene que repercutir en cómo el estudiante muestra su característica de aprendizaje, vemos en calidad y sobre todo el desarrollo autónomo de cómo cada quien va generando sus propios aprendizajes a partir de sus necesidades, incluso a partir de la característica particular que cada uno de ellos tiene. Uno de los factores importantes que tenemos en cuanto a la etapa de proceso de juego lo tenemos a Miguel de Guzmán, ¿no? Miguel de Guzmán en muchos de los casos nos explica de qué manera, qué etapas tomar en cuenta para poder trabajar los juegos. Por eso es que cuando se practican las actividades recreativas, hacer que el estudiante siempre intente comprender, intente entender sobre todo de qué se trata un juego, para que ellos de pronto puedan generar sus propias metodologías, sus propias estrategias de cómo activarse dentro del juego lúdico. Por eso es que la idea es que el estudiante construya estrategias, aplique sus propias estrategias, no solamente porque se trata de un juego, sino cuando se llega al tema de la resolución de problemas, la idea es que sean los propios estudiantes que a través de sus propios medios o métodos puedan llegar a desarrollar y resolver problemas. Hay un aspecto importante que hay que tomar en cuenta cuando nosotros los maestros queremos desarrollar los juegos en el aula, especialmente los juegos concretos, ¿no? Hay que tomar en cuenta cómo vamos a seleccionar estos juegos. Y recuerden que el juego tiene que cumplir un rol de pertinencia. Y cuando hablamos de pertinencia es la relación que debe tener el juego con el conocimiento que se va a construir. Y eso prácticamente lo vemos pues en el momento que diseñamos la sesión de aprendizaje, en la cual nosotros planteamos los propósitos, necesidades. Y a partir de ahí es que tenemos que buscar qué tipo de juegos, qué tipo de acción lúdica se va ligando justamente con el conocimiento. Y en muchos de los casos lo que podemos y debemos hacer
en realidad es ir adaptando el juego a la situación del conocimiento, a la situación del contexto, y sobre todo entender de que cuando entramos nosotros a YouTube o a Google, vamos a encontrar un montón de juegos, pero la idea fundamental es que no necesariamente esos juegos van a cumplir el rol en el cual nosotros estamos planteando el conocimiento. Y de entender también de que al utilizar un juego, esto tiene que ser de fácil manipulación, una fácil acción de desarrollo, para que los estudiantes tampoco pues se sientan aburridos. Por eso es que el juego tiene que por naturaleza ser atractivo, ser motivador, y que de alguna manera, mientras los estudiantes van jugando, nosotros vamos evaluando, reconociendo de alguna manera los desempeños que se van evidenciando, ¿no? En cuanto a la evaluación del juego, hay que tomarlo desde el punto de vista de dos aspectos fundamentales respecto al estudiante uno y con respecto al docente. Siempre el juego está ligado, vuelvo a repetir, con respecto al propósito del aprendizaje, y está ligado mucho a la actividad lúdica recreativa a la cual nosotros accedemos y tratemos de buscar alguna herramienta o una lista de cotejo que nos permita evaluar la actividad lúdica que enfrente el estudiante, porque eso quizás nos esté dando como punto de partida si la actividad lúdica ha sido la correspondiente, o en todo caso cómo reforzar para la otra sesión con otro juego que permita justamente reforzar el desempeño del estudiante. Por eso es cuando hablamos con respecto al docente, nosotros lo que buscamos es que mientras el estudiante juega, nosotros vamos evaluando, vamos evidenciando de qué manera se van desempeñando en el aula, y tomando en cuenta sobre todo que los juegos de alguna manera hay que centrarlos, tomando una especie de promedio respecto a los ritmos de aprendizaje, a cómo estos estudiantes aprenden mejor y qué otros elementos nosotros podríamos utilizar, pensando sobre todo en que todos los estudiantes de alguna manera tienen que aprender, ¿no? Hay muchos recursos, hay muchos elementos, y en ese sentido también ir buscando nosotros mismos como docentes qué tipo de materiales, ¿no?, debemos tener en el aula. En muchos de los casos, las tapas, los vasos descartables, las latas, en fin, hay muchos elementos que tranquilamente podríamos nosotros tener a la mano para ser parte de los juegos, ¿no? Pues no olvidar tener a veces sogas, elásticos. Podríamos tomar también en cuenta los CDs, ¿no?, para poder pintarlos o pegarlos y poder hacer una numerología, por ejemplo, para poder trabajar canjes, selecciones, y que finalmente se encuentran ubicados como juegos, y que todos esos materiales a la vez plantearle también a los estudiantes y generar en ellos también lo que nosotros llamamos actividades creativas, de ingenio, de desarrollo, para que también el niño por naturaleza pueda aprender a construir sus propios materiales. ¿Por qué siempre hablamos de esta situación que los juegos deben estar en la enseñanza? Por naturaleza es que el juego tiene que ser del interés. O sea, no es que nosotros sepamos que el juego es un interés, sino que tiene que partir de un interés del estudiante, voy a partir de alguna necesidad de aprendizaje, necesidad que está planteada en la sesión, y que a la vez hay que tomar en cuenta de que este juego, si se va a plantear, por naturaleza debe tener una motivación, o sea, debe generar una expectativa, atracción a lo que el maestro o la maestra va a plantear. Pero recordemos que el juego no solamente es la acción por la cual se va a distraer o recrear el estudiante, sino que el juego por naturaleza tiene que generar a la vez dos aspectos fundamentales para que pueda activar lo que nosotros llamamos el conocimiento, el refuerzo del conocimiento de la acción pedagógica. Y en este aspecto sería pues que hay que generar siempre conflicto, hay que generar siempre reto, para que en el juego el estudiante sea capaz de dar respuestas y soluciones a planteamientos que se han dado, ¿no?
Por eso es que es importante que en el juego tomar en cuenta estos aspectos. En muchos de los casos siempre, a mí particularmente me preguntaron por qué el juego matemático tiene que estar en el aprendizaje, sabiendo que la matemática por naturaleza es un área bastante rígida, bastante precisa, que tiene que ver con muchas situaciones de cálculos, pero sin embargo está demostrado pedagógicamente, científicamente, el juego por naturaleza le va a generar libertad al estudiante. Libertad porque en muchos de los casos toma decisiones tal vez lanzando dados, utilizando casinos, dándole la vuelta a la ruleta, o trabajando por ahí alguna situación de un rally. Y bueno, de pronto esa libertad a la vez también le va a generar mucho el aspecto creativo, ¿no? De que podría él plantear su propia lógica, y esa lógica lo va a llevar a tener que desarrollar estrategias. Y como vuelvo a repetir, no se trata de la estrategia del docente, ¿no? Sino se trata de la propia estrategia, de la propia técnica que los estudiantes van adquiriendo con la experiencia, del conocimiento, ya sea con el juego, ya sea con la actividad de conocimiento mismo, en la cual la experiencia le va a ir generando conceptualizaciones, ideas, nociones de todo aquello que va aprendiendo, ¿no? Y que de pronto el juego por naturaleza a ese estudiante también le va a generar lo que llamamos algo que es importante, la autonomía, el autocontrol, que le va a permitir a él en sus decisiones tomarlas. Cuando tenga que utilizar los dados, va a tener que lanzarlo, por ejemplo, ¿no? Y él sabrá, por ejemplo, que lanzar un dado o dos dados, él espera resultados, pero resultados que finalmente son variables, pero son parte de las decisiones. O cuando tiene que resolver alguna situación problemática, igualmente tiene que hacer uso de la toma de decisiones a través de los planteamientos que ha generado. Por otro lado, entender que el juego en el uso de enseñanza matemática tiene características peculiares que está en relación justamente con nuestra acción docente, ¿no? Porque en muchos de los casos ya no puede estar un estudiante sentado muy vertical, muy horizontalmente frente a la pizarra. Tenemos que hacer que la clase de matemáticas se convierta en una especie de laboratorio, o en una especie de accionar, donde los estudiantes se movilicen, porque a través justamente de ese cambio de rutina, de ese cambio de acción, podremos aprovechar para desarrollar mejor las capacidades matemáticas, ¿no? Y era importante, ¿no? El hecho de tener que cambiar la sistematización en cuanto a la clase típica en la cual tenemos a los estudiantes siempre ubicados en filas y columnas. Y hoy se propone de que a través de los juegos tenemos que activarlos en acciones de equipo, mesas de trabajo, que de alguna u otra manera desarrollan mejor las capacidades matemáticas y genera mayor predisposición para que puedan aprender, en este caso, un área tan importante como es la matemática. Asimismo, se entiende de que el juego por naturaleza va a agrupar a los estudiantes a través de equipos, asignará responsabilidades, y la parte importante es de que puede sociabilizar no solamente el tema del equipo, sino el tema de los conocimientos, el tema de la resolución de problemas, el tema de los conceptos y diferentes propuestas que se pueden trabajar mediante el juego. Por otro lado, el juego por naturaleza, siempre en la matemática, va a generar que los estudiantes tengan mayor atención, ¿no? Puedan ser mayormente creativos, generar otras habilidades, ser personas que de alguna u otra manera generen en ellos una integración, y sobre todo que puedan responder a los planteamientos e interrogantes que a través de la matemática que ellos se desarrollen. Una función importante de la matemática es que la experiencia y las investigaciones han demostrado que facilitan las reacciones positivas, en el sentido que cuando trabajan con reglas claras, los estudiantes saben cómo comportarse, ¿no? Porque el juego, al
al ser del interés de ellos, por naturaleza, siempre va a ser una acción que permita que sociabilicen, compartan, tengan una acción mucho más integradora y que de alguna u otra manera aprendan a respetar las diferencias individuales, intereses personales y sobre todo ayudarse mutuamente en el desarrollo de sus propias capacidades, ¿no? Alentándose, porque el juego de alguna u otra manera no, el juego matemático no es como un juego común, porque lo que se busca es que con el juego matemático los estudiantes tengan también una situación más humanizadora. Buscar que no sea los juegos de una manera punitivo. En muchos de los casos se había probado de que a veces los ludos en los niños se ponen reglas donde los niños se van atentando, ¿no? Cuando le decían te maté, te vas a tu casa, y era una especie de satisfacción personal. Entonces hoy se busca que a través del juego matemático no hayan esas situaciones tan, digamos, malévolas, ¿no? Se busca que más bien por el contrario, si se trabaja un ludo, se trabaja un rally, no hayan situaciones de castigos, de, como nosotros lo llamamos, de penitencia, ¿no? En muchas experiencias se veía pues que el niño ya estaba llegando a la meta y por no contar una tarjeta lo mandaban a su casa, pierdes 3 turnos, por retroceder tantos espacios, y en sí el juego matemático, más que una satisfacción, viene a ser una especie un poco a veces hasta depresiva para los estudiantes. Por eso es que como opción el juego matemático no puede tener esa característica. Y ante ello pues aparece la acción también de la matemática creativa. Una matemática que de pronto nos permite en muchos de los casos generar motivaciones, generar retos, generar situaciones, por ejemplo, dentro del conocimiento mismo, pero en sí lo que se busca a través de la matemática recreativa es atraer al estudiante, ¿no? Para poder desarrollar conocimientos y a la vez poder conceptualizar con ellos. La matemática recreativa busca también animar ciertos procesos en la matemática que a veces no están muy claros, que en muchos de los casos pueden ser también un tema de las operaciones básicas, y se puede buscar muchos elementos, muchas propuestas que existen para poder hacer de no una matemática lúdica, sino una matemática recreativa, en la cual también igual, como en el juego matemático, busca sociabilizar y que los estudiantes fomenten mucho el trabajo en equipo. ¿Y qué pasa con la matemática recreativa como acción directa? Es porque va a conectar de alguna u otra manera a la matemática con la acción del conocimiento que se está proponiendo, ¿no? Y en muchos de los casos con el contexto donde el estudiante se va desarrollando. Por eso es que dicen muchas veces que la matemática recreativa es una parte de la matemática donde nos puede ayudar a explorar, y sobre todo pues cómo el estudiante se desarrolla en la realidad, y a partir de ahí generamos en los estudiantes todo un potencial, todo un enriquecimiento de las estructuras no solamente mentales, sino que estamos hablando de que desarrolla en muchos de los casos un buen razonamiento, no solamente lógico, sino un buen pensamiento matemático, dado de que todo esto le va a dar experiencia, una experiencia matemática que a través de las ideas, de las nociones y conceptos, va a fortalecer mucho su capacidad de conocimiento. Y finalmente al estudiante lo va a potenciar también en la situación de la autoestima, el valor crítico, el tema de la importancia que le da a la matemática, y sobre todo la valoración que le asigna por ser parte de su vida diaria, ¿no? Por ejemplo, nosotros podemos ver desde muchos aspectos, ¿no? De que toda situación de curiosidad matemática dentro de la matemática recreativa, el estudiante a veces no es una situación que el estudiante se le obliga, ¿no? Sino que el estudiante por una naturaleza se le plantea la curiosidad, y en la motivación personal es que voluntariamente se va yendo a encontrarle el reto, ¿no? Por eso también dice que es libre, porque el estudiante busca diversas
diversas estrategias para ver en qué parte o en qué momento se estrategia le encuentra la respuesta. Y finalmente esto de acá va a llevarlo a un reto, lo va a llevar a un placer de disfrutar la curiosidad matemática, y que esto de algún modo pues de nosotros como docentes debemos también tomar en cuenta de cuando vamos a plantear la curiosidad matemática. Somos nosotros los maestros que tenemos que conocer esa curiosidad matemática, o sea, tenemos que dominarla, y a partir del dominio que tenemos hay que ver en qué nivel de dificultad es esta curiosidad para plantearla al estudiante, y verificar sobre todo si nuestros estudiantes pueden realizarlo o llevarlo a cabo, o sea, ver en todo caso el nivel de dificultad. Y en base a esta experiencia del dominio, del manejo y del conocimiento de la curiosidad matemática, ahí ya estaríamos nosotros en tema de seleccionar cuál de estas curiosidades matemáticas podríamos plantear en clase. Y cuando la pertinencia está clara, lo más lógico es que al evaluar la actividad con los estudiantes, vamos a ver que en muchos de los casos ellos van a responder de manera muy satisfactoria a esta acción, sobre todo de cómo esta curiosidad dentro de la matemática recreativa va a conectar sobre todo al aprendizaje que se quiere adquirir en la matemática. El estudiante comienza a entender de que él está aprendiendo jugando, él está aprendiendo a través de una propuesta, de un reto motivador, y que no se siente obligado, sino que se siente motivado a hacerlo. Por eso que desde ahí nosotros los maestros vamos a ir verificando de que hay una reacción muy importante, muy positiva de parte de los estudiantes frente a las propuestas que se hacen con respecto a las curiosidades matemáticas, y sobre todo cómo estas curiosidades matemáticas, al poder conectarse con el contexto, con la utilidad, con el efecto mismo, ¿no? Cómo de pronto van a ir valorando la parte utilitaria, la parte práctica que tiene la matemática en su vida cotidiana. Hay que entender, por otro lado, el tema de las actividades matemáticas universales. Hay 6 aspectos que el estudiante debe aprender desde muy niño, desde muy pequeño, y en toda su educación básica hay aspectos que muchas veces dejamos de tomar en cuenta, pero que son determinantes al momento de la construcción de los conceptos, y sobre todo a cómo van diseñando el aprendizaje personal. Siempre hay 6 aspectos que son el contar. Por ejemplo, cuando hablamos de contar, hablamos de los números, hablamos del cálculo, hablamos del sistema de numeración, cuánto el estudiante sabe con respecto al sistema decimal, al sistema fraccionario, al sistema de los números enteros, ¿no? ¿Qué conoce? Y cómo este conocimiento lo va ligando a contextos y a situaciones problemáticas cotidianas. El tema de la localización, ¿no? Que nos habla mucho de la ligación que tiene la geometría a través de las estructuras de construcción, cómo los estudiantes de pequeño pueden utilizar un sistema de plano, de localización, de ubicación, y esto después en el camino lo van llevando, por ejemplo, a lo que nosotros llamamos la simetría axial o los ejes de simetría, que muy pocas veces en la escuela se desarrollan, ¿no? Y que hay muchas actividades, por ejemplo, lúdicas, recreativas, que podemos hacer a partir de la geometría. En ese sentido, los niños también pueden aprender doblando papel, ir viendo figuras, ir viendo formas, ir viendo estructuras, y que es un tema importante que a veces se deja para después, en los meses de septiembre, octubre, recién se toma la geometría, cuando lo deberíamos tomar durante todo el año en algunas de las unidades. Otro aspecto importante, no dejar de lado el tema de la medición, ¿no? En cuanto a que el niño puede aprender a estimar dentro de lo que es distancia, de lo que es pesos, de pronto ver un tema de conversiones,
un tema de temporalización, ¿no? Medir tiempos, ¿no? En días, en semanas, y todo esto se puede utilizar muchos elementos reciclables, ¿no? Por otro lado, el niño debe dibujar. Y cuando hablamos de dibujar, estamos hablando de qué manera lo hace, o sea, y cuándo aprende a dibujar, porque la idea es que el dibujo de alguna otra manera va a relacionar con hechos cotidianos y finalmente también lo puede llevar a una situación de construir formas, construir figuras, muy ligado al tema de la geometría. Y algo que no dejamos de hacer y debemos tener en cuenta permanentemente es que tenemos que jugar en la escuela. O sea, la escuela tiene que ser un lugar donde el jugar sea un ambiente, un espacio donde los estudiantes disfruten y nosotros como maestros también debemos disfrutar. Pero recordemos, ¿no? El disfrutar viendo desempeños, ¿no? Mientras ellos tienen el placer de entretenerse y divertirse con la acción del juego matemático, nosotros vamos evaluando de qué manera ellos van aprendiendo, ¿no? Y por último, el tema de que el estudiante tenga que argumentar. Yo lo tomaría como una capacidad importante y especialmente cuando se resuelven problemas hoy a través del diseño curricular nacional, sabemos que una capacidad importante del estudiante es argumentar. ¿Y qué argumentamos? Tal vez el tema de resolver problemas, el cómo lo hace, el por qué lo hace y de qué otra manera lo puede hacer. Y en muchos de los casos, la actividad lúdica recreativa ayuda mucho a que el estudiante pueda y sepa explicar. Nosotros podríamos ver algunos de estos ejemplos, ¿no? Practicarlo en el aula y de pronto hacerlo de una manera muy, como se dice, ¿no? Muy divertida, de cómo ir relacionando y cómo se van relacionando las cantidades, cómo se van relacionando las operaciones y de pronto se dan cuenta de los resultados. Ustedes, por ejemplo, pueden ver en el gráfico dos estructuras. Una estructura donde aparenta pues una forma rectangular, pero al momento de formar hay unos vacíos. Entonces hay una demostración en la cual la curiosidad nos indica qué ha pasado y por qué sobra ese espacio, ¿no? Cuando finalmente en la construcción original es un cuadrado. Por otro lado tenemos al costado lo que nosotros llamamos una construcción para el teorema de Pitágoras, que se les enseña en muchos de los casos de una manera muy algorítmica y solamente se le dice al estudiante que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Pero sin embargo no se demuestra y acá tienen una especie de tarjetitas donde construyendo con los estudiantes podrían hacer esa demostración y que seguramente sería más valioso, sería más connotativo y a eso que se hace construyendo y tratando de buscarle el sentido es lo que buscamos o lo encontramos como aprendizajes significativos, ¿no? Hay muchos de los juegos, ¿no? Que comúnmente son los juegos de mesa, los dados, los ludos, la dama china, la dama misma, el ajedrez, tenemos casinos, que tranquilamente todos ellos podríamos adaptarlo a diversos juegos matemáticos que sirve para poder potenciar el conocimiento de la matemática. No hay que dejar de lado, por eso que planteo finalmente de que el material lúdico y sobre todo la pertinencia sobre el aprendizaje significativo del estudiante es importante, o sea, es importante desde el punto de vista de que cumpla el propósito sobre todo. Vuelvo a repetir esa palabrita que les había comentado hace un momento, que no es el juego por el juego, sino el juego por el aprendizaje, y el aprendizaje por la práctica utilitaria que tenga la matemática en cada uno de los estudiantes. No olvidar siempre motivar a los estudiantes con situaciones atractivas y recreativas, es decir, utilizando diversas acciones lúdicas en matemática, juegos que respondan sobre todo a esas necesidades, porque esto de alguna otra manera en la pertinencia debe generar pues mucha motivación
y sobre todo a veces el conflicto y el reto, ¿no? Porque el estudiante quiera aprender la matemática. Por otro lado, es importante de que a través de nuestro accionar como docentes tenemos que siempre tratar de atraerlos, ¿no? Y una forma de atraer a los estudiantes siempre van a ser con actividades recreativas y que estas actividades recreativas cumplan su papel, ¿no? Un papel importante que es la de que se debe fortalecer la parte de los conceptos, las nociones matemáticas, ¿no? Y a la vez reforzar también los mismos conocimientos matemáticos. Por eso es que también se habla de que tenemos dos estrategias importantes como escenarios, que son los laboratorios y talleres, y que estos laboratorios y talleres debemos utilizarlos dentro de nuestras secciones de aprendizaje. Y por último, entender que la matemática recreativa, dicen, a través del juego va a ayudar a desarrollar muchas habilidades y destrezas, hábitos y actitudes positivas frente al trabajo cooperativo en el juego mismo. Es decir, que el juego por naturaleza no solamente es el tema sociabilizador, el tema del ingenio, el tema de la creatividad, sino que por naturaleza el juego va a generar en el estudiante también un compromiso, ¿no? Una acción de que quiera aprender y sobre todo que esperar la clase de matemática cada vez entendiendo que se van a presentar siempre nuevos retos. Y de esta manera esperemos pues de que podamos seguir nosotros adelante y avanzando con nuestro diplomado y esperando pues de que sea lo más connotativo para todos ustedes. Muchas gracias y quisiera saber si hay algunas preguntas. Y Edwin, ya tenemos aquí algunas preguntas, voy a ir haciéndotelas llegar y a consultar. Primera pregunta, ¿cómo diseñar juegos de acuerdo a los ritmos de aprendizaje? Es una pregunta muy interesante, el tema de cómo diseñar cuando los juegos de acuerdo a los ritmos de aprendizaje. En primer lugar hay que tomar en cuenta los estilos de aprendizaje que tienen los estudiantes. Recordar que hay estudiantes que tienen un estilo visual, otros tienen un estilo auditivo, y bueno, y hay un tercer caso que son los kinestésicos, a quienes más les va a agradar justamente la actividad lúdica. Por eso es que cuando se analiza los ritmos de aprendizaje, en muchos de los casos hay que tomar el valor promedio que tiene el aula de clase, porque vamos a tener los estudiantes que están en un nivel alto, otros en un nivel intermedio y otros en un nivel medio o bajo, ¿no? Y podríamos tomar en cuenta los juegos pensando primero en el estilo de aprendizaje, tomar en cuenta, y en segundo lugar tomar en cuenta este promedio, y en base a este promedio ir generando juegos matemáticos que respondan bien para los que están en el intermedio de arriba e intermedio de abajo. O sea, la idea es no generar tampoco el aburrimiento ni tampoco forzar que el conocimiento se dé pues de manera dura, de manera bastante tediosa, ¿no? Entonces, esa sería un poco mi apreciación con respecto a de poder diseñar estos juegos para estas características. Ya, ¿qué hacemos si los chicos generalizan la aplicación de juegos y luego ya no quieren escuchar una clase convencional? En primer lugar, ¿por qué no se puede lograr de que luego de la actividad recreativa el estudiante no se integre a una clase, yo no diría convencional, sino de repente a una formalización de la clase? Porque tal vez en muchos de los aspectos el juego no ha integrado el propósito. O sea, el juego no ha integrado la necesidad de aprendizaje. Por ejemplo, yo les pongo el modelo. Si salimos con unas ligas al patio del juego, al patio, y comenzamos a hacer formas, ¿no? A los niños les decimos, vamos a formar, a hacer la forma del triángulo, la forma del cuadrado, la forma del rectángulo, y los niños van a estar activados en el patio. Y de pronto, una vez que volvemos al aula de clase, debemos tener preparadas unas fichas, o sea, unos materiales donde ellos van a representar la forma que han elaborado. Y a partir de esa elaboración es donde vamos a ir conectando justamente, no diría la clase convencional, sino la formalización de la clase que se ha planteado para
para ese momento. Por eso es que no es que los niños no quieran, sino que lo que está pasando es que no está ligado a la necesidad de aprendizaje y sobre todo al propósito de la sesión. Por eso es que les hablaba al inicio el tema de la pertinencia. Y cuando no hay pertinencia entre el juego y la acción del conocimiento, lo que probablemente el juego se quedará en el juego y el conocimiento que se quiere trabajar en el aula será el conocimiento que posiblemente no sea ni siquiera muy bien recepcionado. Vamos a escuchar a Erika Rojas, adelante. Profesora Edwin, buenas noches. Muy buenas noches, Erika. Quisiera que si pudiera ampliar la diferencia entre lo que sería un juego matemático y una actividad lúdica matemática. Entiendo que la actividad matemática, sí, la actividad matemática no sé si es más amplia, incluye el uso de un juego. Le agradeceré que amplíe que me pueda ampliar la pregunta. Gracias. Ya, muy bien, Erika. Miren, cuando hablamos del juego, el juego es el material. El juego en realidad es todo, que puede ser una ficha, que puede ser una maqueta, que contiene pues sus reglas, que tiene su procedimiento. Y la actividad lúdica es la acción que cumple este material en el trabajo de la sesión de aprendizaje. No sé si esa parte, Erika, quedaría claro. Por eso es que hablar del juego es hablar del material. Y hablar de la actividad es la acción que cumple dentro de la sesión de aprendizaje. Vamos a activar, ahora vamos a escuchar a Cristian Ángel. Adelante, Cristian. Buenas noches, profesor. ¿Qué tal, Cristian? Buenas noches. Buenas noches. Tengo una pregunta. ¿Qué tal? Buenas noches. Mi pregunta es la siguiente. Ahorita que usted justo ha dicho la actividad de juego material, que es justamente, usted especifica que es el material y actividad lúdica la acción, en nuestra sesión de aprendizaje, por ejemplo, en conflicto cognitivo, en la motivación, ¿tenemos que especificar dos cosas por separar, juego material como actividad lúdica, o lo podemos enlazar los dos en uno solo, se podría decir? Bien, Cristian. En realidad, por ejemplo, cuando nosotros hablamos del juego, el juego es la parte de nosotros que lo diseñamos, lo elaboramos y que cuando ya lo colocamos en la sesión de aprendizaje y lo activamos con los estudiantes, en realidad ya se convierte en la actividad lúdica. ¿Ya? Y sobre todo entender de que en ese propósito de que se ha elaborado o se ha diseñado, nosotros lo tenemos claro que es el juego lo que se ha preparado, es el material lo que se tiene listo, pero lo que se tiene activado en realidad es la actividad, porque es la acción que tiene que recurrir en los estudiantes para marcar el propósito de la actividad en el sentido de lograr el conocimiento planteado. Por eso es que tan igual como lo planteó Erika, entender entre lo que es juego y lo que es actividad. Y por lo tanto no es que se va a integrar, sino que en realidad es uno solo. ¿De qué manera el usar continuamente los estudiantes influiría en la adaptación a metodologías convencionales? Se refiere al juego, ¿no? Un ejemplo. Por ejemplo, ¿cómo actuarían los chicos en la universidad cuando se han acostumbrado a aprender a través de los juegos? En realidad, el trabajar de manera lúdica no es una situación de que vamos a cambiar el paradigma de los procesos de aprendizaje, enseñanza, ¿no? Lo que estamos planteando es que la actividad lúdica es una propuesta que se va a ir haciendo de acuerdo a esas características de conocimiento que buscamos nosotros que el estudiante aprenda. Pero no se está planteando necesariamente de que todas las clases tienen que ser con juegos necesariamente. Tal vez hay actividades donde no hablemos tampoco de la sección tradicional, sino actividades donde tal vez con fichas, a través con cuentos, a través de lecturas, los estudiantes van a integrar de repente el conflicto cognitivo y de esa idea van a construir el conocimiento nuevo. Sino que la propuesta viene de que
en realidad no va a haber mayor influencia en cuanto a que el estudiante va a querer en el futuro de que todas las clases sean con juego. Lo que sí se sugiere es que en la medida de la posibilidad, tratar de que las clases de matemáticas sean las más dinámicas posibles. O sea, no, con eso no estamos cambiando el panorama de los procesos de enseñanza-aprendizaje, sino que siempre estamos viendo que la matemática lúdica es una propuesta alternativa frente a las estructuras convencionales para poder apoyarnos, ¿no? Y generar los aprendizajes propuestos. Pero vuelvo a repetir, lo que sí no hay que tomar en cuenta es que tampoco se puede hacer una cuestión de vicio, ¿no? Y que el estudiante va a querer siempre el juego, sino que hay que ir matizando. ¿Cuánto debería durar un juego en una clase, por ejemplo, de 45 o de 90 minutos? ¿No? Y la siguiente es qué hacer si los estudiantes, por ejemplo, no tienen estos conocimientos previos. Por ejemplo, no tienen la noción de número. En cuanto a la pregunta que me hacen, ¿cuánto debería durar un juego en una clase? La idea es que el juego no puede durar más de 20 minutos. Por eso es que en muchas de las acciones lo que se busca en el juego, por un lado, es mejorar la conceptualización, reforzar las ideas y nociones, y que en este juego no es que se busque ganadores y perdedores, sino que durante los 20 minutos que se plantean como máximo, los estudiantes interactúan, y en ese accionar lo que se busca es que realmente todos terminen pues conceptualizando, conociendo las ideas del conocimiento planteado. Por otro lado, dice qué hacer cuando el estudiante no tiene la noción del número. En todo caso, estamos hablando de que es un estudiante que tal vez desde el nivel inicial todavía no se le ha dado la conceptualización o la concepción. Por lo tanto, se tienen que buscar plantear algunas situaciones, ¿no? Algunas situaciones que tienen que ver con cuentos, que tienen que ver con problemitas, que tienen que ver con historias, en la cual al niño se le va involucrando con un tema de cantidades, no porque tenga que registrar el número, sino porque primero tiene que aprender a hacer conteo. El niño cuenta, y después cuando ya aprendió a contar, recién se le tiene que dar un poco el registro de lo que es la idea del número, ¿no? Pero mientras tanto, si él no cuenta, no podría pues tener una noción de número. ¿Cuáles son los procesos o cuáles serían los procesos que sugieres para elaborar un material didáctico, un determinado juego matemático? Cuando hablamos de los procesos para elaborar el juego, lo he estado explicando de alguna manera, pero en primer lugar tenemos que ver cuál es la característica del grupo que vamos a tener. O sea, tener en cuenta, vuelvo a repetir, cómo aprenden nuestros estudiantes. En segundo lugar, hay que tomar en cuenta el contexto. De acuerdo al contexto también se hacen los materiales. En tercer lugar, el tema de la pertinencia del material. Es como darle validez si este material realmente significa o aporta al conocimiento que estamos nosotros planteando. Y en cuarto lugar, para diseñar hay que tratar de que el juego sea muy atractivo, que el juego tenga color, que el juego tenga motivación, y que además el juego sea de fácil manipulación. Y podríamos tener las ideas importantes para poder elaborar un material didáctico. Bien, acá tenemos dos preguntas que de alguna manera se relacionan, ¿no? Una nos hace Mirta, es que los juegos, si es que de alguna manera se podrían clasificar de acuerdo a qué juegos van respecto a cada grado, ¿no? Y la segunda es que si los niños que tienen problemas de conducta, si podrían, les favorece de alguna manera realizar estas actividades. Con respecto a si se puede especificar los juegos de acuerdo al grado, en realidad, más que especificar los juegos, es que los juegos en realidad se tienen que adaptar.
sea, los juegos se adaptan al grado, al ciclo, y sobre todo es importante adaptarlo al nivel de los estudiantes. En muchos casos yo podría utilizar, por decir, una jaba de huevo. Y si esta jaba de huevo lo puedo utilizar para el primer grado para contar capitas, el segundo grado de repente puedo utilizarlo para hacer adiciones o sustracciones. Para el tercer o cuarto grado lo puedo utilizar para hacer fracciones. Para el quinto o sexto grado me pueden utilizar para hacer barras estadísticas, barras proporcionales. Por eso es que no es que se necesite especificar juegos por lograr, lo que se necesita es simplemente adaptar los juegos tomando en cuenta las características del grupo humano a quien atendemos. En el segundo lugar, cuando me dicen que si los juegos favorecen a los niños con problemas de conducta, que no se dicen mucho los casos, las experiencias, investigaciones que se hacen con respecto al juego en la matemática, sí favorece mucho porque a esos niños hay que darle actividades donde lo que podemos hacer es comprometerlos a ellos como jefes de equipo, líderes de equipo, y que sean ellos tal vez los responsables de guiar a su equipo al propósito de la actividad. Quizás no, en otro de los casos, viendo también el tema de que muchos de los problemas de conducta no es por una cuestión disciplinaria, sino también una cuestión de enfermedad que algunos niños tienen con respecto a la conducta misma y que a veces tienen que estar medicados. Pero cuando hablamos de la conducta nos referimos generalmente a los niños que son inquietos, niños que vienen con alguna dificultad de comportamiento, ¿no? Y a ellos, cuando se les asigna un rol dentro del juego, las experiencias nos dicen que responden bastante bien. Bien, la siguiente pregunta de Gamaniel es si los juegos se deben realizar antes, digamos, en el inicio de la sesión o al finalizar, como para reforzar un tema. Muy buena pregunta, Gamaniel. Cuando hablamos del juego, por naturaleza, dentro de los procesos pedagógicos, el juego no tiene un lugar específico en los procesos. Cada uno lo va acomodando de acuerdo a cómo quiere construir ese conocimiento. Hay juegos que pueden servirnos como motivación, otros juegos nos pueden servir como parte de la construcción del conocimiento, y como el mismo juego a la vez me puede servir como parte de la transferencia misma, y que posteriormente hasta el juego me sirve para que el niño o la niña en casa pueda hacer otro juego de esas características, ¿no? Entonces no tiene una posición específica de los procesos de la sesión de aprendizaje. Bien, vamos a escuchar ahora a Ana Cueva. Adelante. Buenas noches, profesor. Buenas noches, ¿qué tal? Realmente a mí me ha resultado mucho el trabajar con los juegos. En algunas veces he variado por ejemplo, con lo que es Monopolio, los dominados. El hacer material realmente es fantástico, ellos porque uno elaboran, se sienten inquietos, pero tengo una preocupación muy latente. Lo que dijo la colega anterior, hay niños de inclusión que somos buscarlos, empezamos a todos y los ingresan en los grupos y les dan, pues, ¿no? Les dejan ese ritmo de aprendizaje, nosotros los vamos dosificando, los apoyamos, pero los chicos, por ejemplo, que a veces tienen unas conductas un poco rebeldes, que sabemos que todos siempre hay uno o dos en aulas, yo enseño tercero, cuarto, quinto y sexto, entonces a veces ya no los quieren incluir, a pesar que los ponemos de líderes, a veces ellos no asumen esa responsabilidad, porque ya, pues, como usted lo dijo, tienen algunos digamos, conductas, ¿no? Que ya merecen de repente medicamento, ¿no? Entonces, ¿qué he hecho yo? Y ahí viene la pregunta, ¿no? En algunos casos, para que ellos puedan trabajar, los he dejado que trabajen solos. Considero que no debe ser pertinente eso, pero en otros los incluyo, como si hiciera fuerza, y en otros, lamentablemente, tengo que dejarlos. Y ahí ha quedado siempre latente si es correcto. Yo creo que no, pero no me ha quedado otra, ¿no? Gracias, profesor, por su respuesta. Ya, muy bien, maestra. En todo caso,
Le decía que en muchos de los casos, algunos maestros nos habían contado experiencias muy similares, ¿no? Pero en otros casos, también es válido que en las primeras etapas, cuando los niños de repente no responden al tema disciplinario, al tema formativo, a veces es importante también nosotros los maestros nos pongamos a jugar un rato con ellos, ¿no? Para que ellos vayan aprendiendo qué cosa es lo que buscamos a través del juego, porque ellos no se van a dar cuenta inicialmente que lo que queremos es que aprendan. Ellos van a entender que igual hay que jugar. Por eso es que se debe establecer muy claramente las reglas del juego, y si el niño es muy indisciplinado, las primeras etapas tiene que a veces incluso trabajar con nosotros mismos como maestros. Quizás por ese lado lo que se tiene que evitar, si es que aislar al niño, lo que se tiene que evitar es tratar de que el niño trabaje independientemente, porque recuerden que el juego por naturaleza, que dicen, es de 2 a más. Si hacemos que un niño quiera jugar solo, entonces estaríamos contradiciendo la naturaleza del juego por principio, ¿no? Bien, profesores, vamos a ir cerrando. Les recordaba que el 6 de mayo tenemos el taller presencial. El 6 y 7 de mayo está disponible la última actividad, que es la evaluación del módulo. Son las únicas fechas que se va a abrir la evaluación. Aquellos participantes que han llevado el año pasado recordarán que teníamos evaluación de rezagados. Esta figura no se va a desarrollar en este diplomado. Tenemos la evaluación final y ahí cerramos ya el módulo 1. La semana siguiente estaremos ya terminando con todas las revisiones y publicando y enviando las notas respectivas. Bien, profesores, muchas gracias por su participación y nos estamos viendo en los próximos talleres.